Si hacemos un jugo verde de espinaca y lo mezclamos con otra sustancia como el apio tiene ácido fítico y el ácido fítico compite dentro del intestino delgado por el mismo pelito para pasar a la sangre y entonces me secuestra el hierro. Entonces cuando hacemos un jugo verde, un ejemplo, para subir los niveles de hierro y mezclamos con algo que secuestra el hierro, pues no tiene mucho sentido desde el punto de vista molecular. Entonces por eso ahí para Patricia lo importante es para qué los estás usando, cuál es la intención terapéutica, para qué los mezclamos. ¿No sería mejor hacerlo solamente con una sola cosa? Si es espinaca, solo espinaca, si es apio, solo apio. Pero entre más mezcle sustancias, mucho más competencia a nivel molecular intestinal va a ocurrir. Entonces por eso nosotros desde alimentación molecular la recomendación es intentar hacerlos sin fruta, intentar hacerlos sin azúcar, sin añadir azúcar, y en la medida de ser posible con un solo ingrediente. Esa es la recomendación para evitar la convergencia de moléculas. Y entender que algunas sustancias, por ejemplo, como la zanahoria, la remolacha, son vegetales, pero son carbohidratos que aportan insulina a nuestra sangre. Pues por eso si hacemos un jugo verde, no sería lo indicado agregar este tipo de vegetales. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Vamos a responder entonces la última pregunta que nos hacen a través de nuestro portal oficial alimentacionmolecular.org. Recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas así en texto o pueden enviarnos un video, ¿sí?, donde ustedes hagan la pregunta para que nos podamos conocer mejor y así utilizarlos también para hacer el desarrollo de estas diapositivas y que ustedes puedan ver su pregunta mucho más lúdicamente en estas presentaciones. Aquí nos escribe Patricia Peña, me imagino, 6134. Aquí nos dice: hola doctor Benjamín, cuénteme qué piensa de los jugos verdes con extractor, cómo deberían combinarse. Y otra preguntita: ¿tiene la neuropatía que ver con malos hábitos alimenticios? Mis niveles de glucosa están normales, tengo mucho dolor alrededor de los tobillos, tengo 53 años de edad, muchas gracias. Bueno, Patricia, entonces con respecto a tus preguntas, lo importante no es tanto qué piense yo con relación a un, digamos, protocolo como hacer jugos verdes. La pregunta es, ¿para qué los estás usando? O sea, ¿cuál es la intención terapéutica o cuál es la base de usarlos? ¿Los estás usando para un estreñimiento, para buscar más antioxidantes, vitaminas, minerales, por recomendación de algún médico? Los jugos verdes en extractor, pues lo importante es que se pueda aprovechar la fibra. Entonces, cuando nosotros hacemos un jugo verde y desechamos el bagazo o lo que nos da el extractor, que es sólido todavía, estamos desperdiciando realmente lo que es bueno para nuestro organismo, que en este momento serían las fibras que hacen parte de esos vegetales verdes que se están usando. Lo importante es que nosotros de alimentación molecular le recomendamos a las personas no combinar tantas cosas, porque si queremos aprovechar los beneficios de un pepino, los beneficios de un apio, los beneficios, por ejemplo, de alguna tubérculo, por ejemplo, nopal, alguna hoja, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es no mezclarlo con otra cosa, porque, por ejemplo, pueden haber estructuras que hagan parte de una hoja que cuando las sumergimos en compañía de otras sustancias se inhibe la absorción. Por ejemplo, si la espinaca tiene hierro y es hierro de origen vegetal y ese hierro es más difícil de absorber por nuestro intestino. Ahora, con respecto a la neuropatía, ¿tiene que ver con malos hábitos de alimentación? Sí. Gran parte de la neuropatía muchas veces se presenta por problemas de circulación por deficiencia de óxido nítrico, lo que hablamos el día de hoy en esta conferencia contra las enfermedades, utilizando entonces las vísceras para incrementar el óxido nítrico. Gran parte de la neuropatía tiene que ver con excesos de glucosa. Ella nos menciona que sus niveles de glucosa son normales, previsiblemente porque
en algunas oportunidades las neuropatías son por hiperglicemia, que ese exceso de glucosa en sangre estalla los nervios y hace que las conexiones nerviosas pues no se manifiesten, y por eso las personas generan neuropatía, que muchas veces es una neuropatía diabética. Y otros casos puntuales de neuropatía tienen que ver con deficiencias de algunas vitaminas y algunos minerales, por ejemplo el hierro y la vitamina B12. Entonces tenemos que buscar en esos patrones de alimentación, digamos en la semana, cuántas veces esta persona consume, por ejemplo, fuentes de B12 y fuentes de hierro. Entonces, si tenemos una mujer que, por ejemplo, no consume carne roja en todo el mes o en la semana come una sola vez, muy probablemente tenemos que asociar esa neuropatía que nos menciona Patricia con una deficiencia de B12. Entonces hay que medir efectivamente esas sustancias en sangre para saber si es que no están llegando, cómo hacemos para subsanar esa ausencia en plasma. Y el dolor que ella manifiesta en sus tobillos probablemente pues tiene que ver con que esa neuropatía está afectando principalmente miembros inferiores. Entonces, si la persona tiene pérdida de hueso, pérdida de músculo y pérdida de esos vasos sanguíneos y nervios que surten, en este caso, de electricidad a esos miembros inferiores, lo más probable es que Patricia esté percibiendo dolores que son claudicaciones intermitentes, es decir, ella probablemente camina, siente que está caminando encima, digamos, de algo que chuza, probablemente siente que los pasos los da de forma insegura, probablemente la persona ya cuando camina siente, digamos, un temor hacia dar los pasos porque no tiene fuerza. Entonces, esta neuropatía hay que asociarla a eso. Esos nervios que dejan de surtir electricidad a esos músculos también están acompañados muchas veces de músculos que hacen, pues, que no tienen fuerza suficiente, y por eso pues se presentan esas fracturas o esos esguinces en personas que no hacen actividad de forma contundente. Entonces todo esto hay que verlo, Patricia, desde el punto de vista de patrones, como lo estás viendo tú en este momento. Recuerden que estas conferencias contra las enfermedades es para que las personas lleguen a identificar el origen de una enfermedad, no simplemente cómo tratarla o cuál es el síntoma, sino cuál es el origen. Entonces, por eso hay que ir al origen de la neuropatía para poder establecer así el tratamiento y la resiliencia, que es lo más importante desde la alimentación molecular.